Muy buenas tardes, televidentes del municipio de Jericó, Antioquia. Mi nombre es Aldo Sierra, soy psicólogo de la Secretaría de Salud y hoy, como siempre, estamos en el programa de Hospital en Casa, un programa que nos va a permitir a nosotros descubrir nuevas estrategias de prevención, promoción en temas como salud mental, salud sexual y reproductiva y demás cositas que de cierta forma da la institución, el hospital, en trabajo mancomunado con la Secretaría de Salud y que está ahora al alcance de ustedes por un medio visual. Ahora acá está mi compañera que ya se va a presentar. Gracias, Aldo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Villa. Yo soy profesional de psicología, acompañando todo el programa de salud pública con APS. Listo. Hoy vamos, familias, a hablar de unos temas bastante interesantes y que hoy por hoy siguen siendo de interés, pero que también tienen una carga de juicio y de prejuicio, y es el tema que concierne a toda la parte de sexualidad infantil. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, o hablar en este caso, qué se entiende por sexualidad infantil, qué se entiende por infancia, qué se entiende por adolescencia, abuso, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, exacto, cuáles son los derechos y deberes de las familias, de los niños, rutas de atención y demás. Entonces, ¿qué te parece, Andrea, si empezamos este espacio hablando acerca de cuáles son esos tipos de abusos sexuales en la infancia? Claro que sí, Aldo. Bueno, empecemos primero dando una amplia explicación sobre lo que es el abuso. El abuso sexual a menores se da principalmente cuando un adulto observa en un menor la vulnerabilidad que éste tiene, entonces empieza a realizar ciertas acciones o ciertas actitudes que vulneran aún más al menor. Entonces, por ese lado tenemos que el abuso se puede dar en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Una de ellas es a nivel intrafamiliar, con el núcleo más cercano que tienen los niños, padres, madres, etcétera. Que ahí también yo creo, Andrea, que se hablaría de que no necesariamente concierne a grados de consanguinidad, sino también a afinidad. Y Claro también que se sí. habla de abuso sexual dentro del hogar o intrafamiliar cuando son procesos de adopción. También Claro que estarían sí. enmarcados como en abuso sexual infantil. Claro que sí, incluso con algunas personas que se vuelven tan afines y tan cercanas a la familia, que no son hermanos de sangre, no son tíos de sangre, pero que igual viven y conviven en ese núcleo familiar. Además, también tenemos entonces lo extrafamiliar, lo que no hace parte de ese núcleo central del menor, pero que igual está en contacto con ellos. Eso De pronto, Andrea, que un amigo, sí, una un persona por un vecino, el vecino. señor de la tienda, el señor, el portero de la unidad, el señor que hace el aseo en la unidad, que constantemente está conviviendo con el niño. Aunque mira, Andrea, que o sea, resulta por un lado interesante y por otro lado preocupante que, por ejemplo, en Colombia más del 85% de los casos de abuso sexual se den dentro del hogar. O sea, el niño, la niña o el adolescente convive con su abusador y muchas veces es como ese grado de seguridad o ese grado de vulnerabilidad constante en el cual este abusador o esta abusadora ve al niño, niña o adolescente y se aprovecha de eso. Entonces es un daño que de cierta forma nosotros como psicólogos lo vemos como un daño multicausal, Claro como que un sí. daño mucho mayor, porque pues, por un lado está el daño a nivel emocional, el daño físico, pero también por otro lado está el tema moral, que es porque fue abusado o fue vulnerado por alguien de su familia, alguien que encuentra a uno como tan cercano, porque finalmente la familia es como ese núcleo o ese espacio En de quien seguridad en el confiaba, que o sea, confiar. Y entonces yo ser abusado por un miembro de mi familia resulta bastante doloroso para la persona. Por eso es que el tema de la superación o de convivencia frente a este tema del abuso sigue siendo tan complicado y es algo que marca para toda una vida. claro que sí, pero lo particular es que se supone que ese núcleo familiar es el núcleo que le debe brindar ese apoyo y esa protección al menor, entonces por eso también es muy difícil de rastrear y de uno darse cuenta
que en la familia, en ese núcleo, está siendo abusado un menor. Además, porque como es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi familia, entonces el menor confía y el menor tiene ciertas conductas que él cree que están bien hechas porque me las dice mi familia. Claro, porque y empieza un proceso de naturalización, de normalización de pronto las conductas. Ahí es donde comunidad se nos hace importante también nosotros como vecinos, si sospechamos que dentro de un hogar del municipio hay un caso de aparente abuso sexual, es muy importante que nosotros denunciemos. Cuando nosotros denunciamos realmente salvamos una vida. Y en el caso de los docentes también, toda la comunidad educativa también me parece muy importante porque finalmente la institución, la escuela es como ese segundo hogar. Claro. Entonces los niños también se van a sentir cómodos hablando con sus profes de pronto de lo que puede estar pasando al interior del hogar. O casos también se han visto, claro, Andrea, que llega un niño y le cuenta a la mamá que al amiguito le está pasando esto, ¿cierto? Pero la mamá hace como caso omiso a esa afirmación de los niños porque tendemos como a infantilizar ese ciclo de vida y decimos, no, pues el niño está diciendo mentiras, ¿cierto? Entonces, papás, mamás y comunidad en general, cuando el niño hable, lo primero que tenemos que hacer es creerle. Luego, pues hacemos el proceso de investigación, ¿cierto? Porque hay niños también que dicen mentiras, pero claro, lo primero que debemos hacer es prestarle como atención al niño y a la niña, qué es lo que está diciendo, y ahí empezamos como a sacar nuestras conclusiones o a hacer las investigaciones o las denuncias respectivas. Aldo, mencionas algo muy importante y es que como comunidad, como vecinos, como amigos, como docentes, como familia, estamos en la obligación siempre de denunciar y de hacer un llamado de atención cuando estamos viendo que un menor está siendo vulnerado, no necesariamente con el abuso sexual, pero sí en cualquier circunstancia de abuso, agresiones, abandono, negligencia, todo. Estamos en esa obligación de llamar la atención, de ir y buscar el recurso para hacerle el acompañamiento necesario a ese menor y obvio, mucho más cuando se trata de estos temas. Siempre, otra cosa que es súper importante, creerles, siempre creerles. Si sea verdad o sea mentiras, creer, pero obviamente hacer la investigación necesaria que lo mencionabas ahorita. No, y Andrea, hay algo también muy importante, es el tema como de esas pequeñas alertas que de cierta forma van generando nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay casos donde este ciclo de vida o la población infante o el niño como tal era un niño alegre, era un niño extrovertido, y de un momento a otro como que cambia por completo su actitud, ya se ve un niño más introvertido, mucho más tímido, nervioso, puede tener como sudoración excesiva, puede sentir miedo frente a algún miembro de su familia, en casos pues de abuso intrafamiliar y en casos pues también de abuso extrafamiliar, también sentir como cierto recelo, cierto nerviosismo a la hora de ver su abusador. ¿Y por qué hablo de ver? Porque muchas veces en el interior del hogar y en la comunidad como tal, esos abusadores y estas abusadoras se aprovechan precisamente de esa vulnerabilidad de nuestros menores para infundir en ellos miedo, ¿cierto? Entonces ahí vemos la típica amenaza o la muy típica amenaza de yo te voy a hacer daño si o a tu familia o a la mamá, ¿cierto? Claro que sí. O hay otra también dinámica, otra narrativa, que es el tema de naturalizar precisamente eso que se está haciendo, ¿cierto? Entonces ahí llegamos, por ejemplo, a profundizar un poco más en el tema de abuso sexual sin agresión, ¿cierto? Entonces el tema del tocamiento, entonces el abusador llega y dice, no, venga, que eso es normal, ¿cierto? Entonces venga. Lo culpabiliza, esto pasó por tu culpa, entonces también se llega al otro extremo, no es que esto que está pasando es por culpa suya, porque usted dice mentiras, entonces ya genera también en el menor un miedo de hablar porque está haciendo algo mal hecho, que él de verdad que no sabe que el malo es la persona que está haciendo los tocamientos, la persona que induce. Y algo muy importante de las conductas, Aldo, que no se nos escape, y es que lo podemos englobar como en tres.
Entonces son esos cambios que el menor está teniendo a nivel de la conducta. Hay otros cambios a nivel físico y hay otros casos en los que se dan cambios emocionales. Entonces, para que estemos muy alerta, por ejemplo, en los cambios de la conducta, es que si el menor era un menor tranquilo y se convierte en un niño agresivo, que nada le gusta, todo le molesta, entonces es una señal de alerta. Si por el contrario entonces se volvió apático, no quiere que nadie le hable, se mantiene encerrado en la habitación, no quiere bañarse o se quiere bañar en exceso, también es una señal de alerta. Y no, y ahí también que hablas de las señales frente como en esas áreas, la fisiológica o la orgánica. En el caso, por ejemplo, muchas veces de los niños que ya tienen control de esfínteres y se presenta enuresis, es cuando ya el niño o la niña empieza a orinarse, por ejemplo, en su ropita, o en casos de encompresis también, que ya no retienen materia fecal, también sería signos de alarma. Y desde la parte física también hay algo muy importante y es los moretones, los rasgones, todo lo que veas diferente, mucho cuidado con la ropa, el flujo, de pronto alguna sangre, algún flujo oloroso, secreciones, etcétera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para todo el acompañamiento en general de los niños. Y el que más nos compete a nosotros como psicólogos es el emocional, es uno de los que más huella dejan los menores, porque es el último que se trabaja normalmente, entonces no se le pone mucha atención, porque los niños suelen interiorizar todo y se les dificulta verbalizar. Claro, como siempre hay un sentido de culpa, una presión de ese agresor, entonces el menor empieza a guardar y cuando nos damos cuenta a lo mejor no actuamos en el tiempo preciso y con los cuidados necesarios, por ejemplo, acompañamiento de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etcétera. Entonces el emocional es de pronto el factor que más a un lado se va dejando y es el que más huella y el que más perdura. Una de las consecuencias en el factor emocional que podemos encontrar es la baja autoestima. Entonces al menor ya no le gusta la ropa, ya no le gusta lo que se pone, no le gusta verse al espejo. Eso me queda muy feo. Empiezan esos sentimientos de minusvalía. Total. Yo no puedo con eso, yo no soy capaz, yo no soy nadie. Ahí es donde hay unas señales a nivel emocional bastante marcadas y es donde hablamos como el retraimiento. Aunque, Andrea, no podemos desconocer que también puede suceder lo contrario, ¿cierto? Entonces, niños que de un momento a otro ya son mucho más agresivos. Se exaltan con cualquier cosa, porque es su forma obviamente como de gestionar esa emoción, de gestionar esa rabia que llevan y pues en caso, imagínate, dentro del hogar, yo como convivo con mi agresor, con mi abusador. Sí, cómo entonces, actúo con él. ¿Qué le digo? ¿Cómo le respondo? ¿Cómo le manifiesto que algo no me gusta? Sí, es muy cierto. Entonces, familias, esto sería como uno de las primeras señales de alerta frente al tema del abuso sexual de nuestros niños. Como les digo, es muy importante que ustedes como comunidad también estén prestos a acercarse a las instituciones, a denunciar, porque eso es una vida que se salva.
Bueno, y entonces para continuar vamos a hablar un poco, ¿qué te parece?, del abuso en cuanto a la explotación sexual y todo lo que eso conlleva. Y que es muy importante porque a veces no lo tenemos muy presente en nuestro día a día y es algo muy común que pase, ¿cierto? Y es el tema de la explotación sexual. Mira, y hay algo bastante interesante, pues porque sabemos que nuestro municipio es muy turístico. Y ningún niño se prostituye, los niños son explotados Ajá. sexualmente. Entonces hablar de la EXNA, de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, tampoco se habla de turismo sexual, es de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y como nosotros también desde las instituciones, desde la comunidad, desde nuestros hogares, podemos también como acompañar esto. Mira, hay algo que surge, que creo que se quedó pendiente en la conversación pasada, y hay una diferencia que creo que muchas veces nosotros obviamos, y es la distinción entre pedofilia y pederastía, Claro que ¿cierto? sí. Que nosotros confundimos como el pedófilo con el pederasta, y a veces O no se sabe la función del pederasta. o se atribuye Todo. el pederasta como a instituciones que no Ajá. corresponden. Entonces, hablamos de que el pedófilo es la persona que fantasea sexualmente con un niño, niña, adolescente, ¿cierto? O un fantasear también de una forma emocional. Entonces, Sin llegar a la conducta. sin llevar exacto al proceso de conducta. Es muy difícil, Andrea, detectar un pedófilo, ¿cierto? Porque imagínate, Total. nosotros no tendríamos la capacidad como saber esa persona que está pensando. Sin embargo, ya cuando esta persona pasa de lo imaginario a lo real, de ese fantasear a llevar el acto en sí de abuso sexual con el niño, niña, adolescente, ya estaríamos hablando de un tema de pederastía, ya hay abuso sexual. Entonces, por eso me parecía como importante aclarar ambos términos. Claro que sí. Y eso lo utilizaremos mucho entonces para también sacar una palabra muy importante y es la explotación sexual, que es cuando una persona tiene algún beneficio, bueno, en realidad un adulto tiene algún beneficio con ese menor. Puede ser un beneficio económico o un beneficio en cuanto a la satisfacción, pero siempre y cuando utilice ese menor para ese beneficio. Entonces lo explota sexualmente para tener ese beneficio económico en los casos de papás, en los casos de proxenetas, en los casos en el que se vende el niño, ¿cierto? O el menor o la menor. Y en este caso entonces hablamos de la explotación, cuando hay ese beneficio, esa satisfacción. Y de hecho, Andrea, muchas veces, muchas familias naturalizaron también esos procesos, y para ellos es muy normal. Entonces uno se encuentra con familias o escucha también testimonios de personas que dicen, no, es que la mamá de Sultanita le decía, vaya donde el tendero Pepito fulanito de tal, Que nos van a mandar una que cosita. nos va a dar un mercadito y manéjese bien con él, ¿cierto? Y ese manejarse bien con él es prostituir a su hija o a su Claro. hijo, y eso está tipificado como un delito. Entonces, mira, son situaciones que yo pienso que no son de otro país, no son de otro municipio, pueden suceder acá en el municipio de Jericó, y por eso precisamente en este canal lo hablamos, para que la comunidad genere esa ruptura entre esa normalización que se puede dar en la comunidad, y que cuando ellos estén frente a un caso que podamos nosotros tocar en esos espacios, o que más adelante algún otro colega o otro profesional pueda tocar, pues ya ustedes sepan que no, eso no se puede normalizar. Eso es una conducta delictiva, eso es explotación o eso es prostitución infantil. Entonces, yo creo que también me parecería interesante tocar como el tema de la ESNA, de la explotación sexual comercial, cuáles son como los subtipos o esos perfiles de explotación, e irlos como llevando a una historia mucho más de nosotros, como mucho más Del día a coloquial, día. del día a día. Algo muy importante también, Aldo, es que una diferencia es que algo sea común y algo sea normal.
Entonces, el hecho de que la situación sea común, de que el abuso pase, de que sí es real, no quiere decir que sea normal, ¿cierto? No podemos normalizar una conducta, por ejemplo, de que el papá toque a la niña porque es el papá y eso le pasa a cualquier familia en Colombia. Entonces, el hecho de que sea común no quiere decir que lo debemos normalizar, ¿cierto? Entonces, para que eso del día a día, de lo que vamos viendo, le empecemos a dar un giro y, como dicen por ahí, póngase unas gafas diferentes y vea las cosas de una forma diferente. Entonces, si estás viendo conductas diferentes, conductas comunes en un vecino, en tu familia, eso, las personas creen como que no, en mi familia no pasa eso, en mi familia es normal, mi familia es tranquila, pero cuando uno empieza a ver con otros ojos y a darle más profundidad a cada situación, ve, y por qué la tocó así. Ve, y por qué le está diciendo eso a la niña. Ve, y por qué le está diciendo eso al niño. Totalmente, Andrea. O sea, hay algo también muy importante en lo que dices y pienso que podemos complementar, y es con darle el nombre que realmente es a la parte, a los órganos genitales de nuestros niños, ¿cierto? Total. Entonces, el pene se llama pene, el ano se llama ano, la vagina se llama vagina, los senos se llaman senos, porque cuando nosotros empezamos como a utilizar eufemismos, minimizar la cosita, el cosito, entonces, no hay propiedad tampoco del cuerpo del menor. Exacto, y entonces casos también se han visto, por ejemplo, que a mí me inquietó mucho un caso que en algún momento nosotros leímos en la universidad, y fue una ruta de atención que se generó desde una institución educativa. La niña manifestaba: mi papá se me come la galletica, ¿cierto? Entonces todo el mundo lo veía sí, como con esa cara como de ternura que pones, o como con eso, bueno, mira qué tan cómico muy, este momento, sí, porque inmediatamente como que lo relacionaban con el tema de alimentación. Pero una profesora comenzó como a identificar que esta afirmación de la niña era muy reiterativa y empezó a inquietarse. A ver, ¿qué es la ¿cierto? galleta? Bueno, ¿qué es la galleta? Y finalmente se dieron cuenta pues que el papá abusaba de ella. Entonces mira, cuando ella también, de cierta forma, la niña le manifestaba eso a la mamá como que, ay, le voy a decir al papá que no haga eso. Porque en su casa no hablaban de que esa era la vagina. Claro. En su casa todo el mundo naturalizó la galleta para referirse al órgano sexual femenino. Total. Entonces también es importante como hablar de eso, de que los órganos se deben nombrar como realmente son. Total, y además dentro de esos procesos de crianza, en conocer el cuerpo, en que el niño identifique cuáles partes sí y cuáles partes no se pueden tocar, no se pueden mostrar, eso también es muy importante, que ellos se vayan dando cuenta cuál es la naturalidad de la vida. Entonces, si me toca un hombro, puede ser, pero dependiendo de cómo me lo toque también, porque no todo el mundo puede llegar a tocar mi hombro. Pero entonces también darle nombre para que el niño se apropie de su pene, se apropie de su vagina y se apropie en general de todo su cuerpo, y cuando tenga una situación de alerta el niño pueda tener la certeza y decir, es que me está tocando mi vagina, me está tocando mi pene, y él tampoco tenga esa confusión interna de, o será la galleta, pero si la galleta se puede tocar, la galleta se come, ¿o qué hago yo acá? Mira, muy interesante, Andrea, que toques el tema de la apropiación o del empoderamiento del cuerpo, porque nosotros a veces naturalizamos precisamente el no empoderarse de su cuerpo. Incluso obligamos como a los niños a despídase, déle un piquito, sí, déle un besito, tiene vaya que pues saludar. un besito, ¿usted por qué es tan maleducado? O sea, llevemos como esa situación a un ámbito muy de nosotros, muy de adultez. Sí. O sea, yo a un extraño o a alguien que yo no le quiera dar un beso, pues yo no se lo voy a dar, porque finalmente llega algo que es el que la persona quiera hacer las cosas, la voluntad. Nosotros, ¿por qué enajenamos a los niños de su voluntad, de su cuerpo, de la capacidad de decidir? Y acá también yo pienso, Andrea, que es importante decirle a las mamás y a los papás, partiendo de que el papá y la mamá son como su o lugar pues. sus personas seguras, de que
el niño no se deja solo con cualquier persona o la niña no se deja sola con Muy, cualquier muy persona. importante. Entonces, ay, venga, es que llegó el primito de Medellín, llegó el primito de tal parte, o venga, que es que el tío la quiere bañar. Eso, de cierta forma, también ha generado que se pueda presentar casos de abuso sexual infantil. Y vuelvo y le digo, uno cree que en la familia no puede pasar eso. Y los porcentajes acá en Colombia de abuso grandísimos. sexual intrafamiliar son impresionantes. Entonces, eso es algo para que nosotros seamos celosos Total. con los... Yo en el caso mío, Andrea, soy muy celoso con mi hija. Yo no dejo que cualquiera la cargue y apenas tienen 9 mesecitos. Pero así Entonces debe ya ser. uno como que, yo pienso, si eso en este momento que tiene 9 meses, cuando ya esté más grandecita, seguramente va a ser mucho más celoso No, que con ella. pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque además le estás enseñando que no cualquiera puede entrar a realizar acciones que son para ella íntimas. Por ejemplo, ahorita mencionabas lo del saludo. Si yo le enseño a mi hijo que tiene que saludar de beso a todo el mundo, está obligado, entonces él también va a suponer que otras acciones también son de obligación de él. Entonces no va a entender esa pequeña diferencia entre tú saludas cuando quieres y te haces respetar también cuando quieres y cuando necesitas. El hecho de que yo le enseñe que hay situaciones de alarma en que él tiene que decir, ojo, esto no es normal, no me puedo dar un beso y menos en la boca porque me está vulnerando. Que eso pasa también mucho, ¿cierto? Pasa mucho. Vemos papás y mamás dándole besos pico de una al vez en la niño, a la boca. niña en la boca y bueno, seguramente en otro programa vamos a Hablar de profundizar de eso, eso. sí. Pero Andrea, mira, ¿qué te parece si sacamos de acá de esta cajita Del común. algunos mitos que tenemos nosotros como sociedad frente al tema del abuso sexual? Me parece. Voy a sacar este mito. El sexo con menores de edad es más seguro. Andrea, ¿qué piensas de eso? Bueno, eso es algo muy importante. Independiente voy a dejar un momento de lado la vulnerabilidad del niño para decir que todas las personas en general, desde que nacemos, somos vulnerables a contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si el niño es penetrado por una persona que tenga una enfermedad sexual, entonces igual tiene las mismas probabilidades de contagio. Incluso puede nacer con una enfermedad de transmisión sexual. O también el tema de embarazos infantiles. Total, el tema de embarazos. Entonces, ¿es más seguro para quién? De Para hecho, ninguno, porque se ve tan vulnerable el niño para una enfermedad como la persona abusadora, por ese lado. Y es tan seguro como que no, cero seguro. No, y yo te digo algo, o sea, frente a eso, el sexo con menores de edad es más seguro. Yo creo que la persona que te afirma eso es un pedófilo. De entrada. Es un pederasta en potencia para mi concepto, porque está viendo a la primera infancia con esa La esfera posibilidad, sexual, con esa ya vio posibilidad una sexual. posibilidad. Es como algo que también pasa mucho y es 5 de placer por como 15 o 20 de cárcel, que también es muy utilizado Ajá. por esta por nosotros antioqueños, por la jerga antioqueña. Uno dice, hey, ¿qué está pasando aquí, Total. cierto? Bueno, yo voy a sacar otro papelito, a ver qué nos dice. Dice, mito, las personas que utilizan sexualmente a los niños, niñas y adolescentes les hacen un favor pagándoles, así mantienen a su familia. Uf, es que Pesada. son mitos bastante fuertes. Y que cuando salen como mitos es porque realmente el colectivo los utiliza, lo la dijo masa los alguien. utiliza. Y yo creo que nosotros afirmamos eso iniciando este programa, y es que ningún niño se prostituye, el niño es explotado. Finalmente la persona que está, llámese familia, llámese papá, mamá, cualquier otro que finalmente es el proxeneta, es el que se beneficia de esa explotación sexual, se beneficia. Entonces, Total. y se ve mucho acá en Colombia. Acá en Colombia se ve muchísimo el tema de explotación o de prostitución infantil. Es que de hecho, quien tiene el beneficio es quien recibe o esa garantía económica o ese beneficio sexual.
porque no veo en qué se va a beneficiar un niño que está además obligado a realizar ciertas acciones que no van en su función y en su desarrollo como niño. O sea, como niño jugando, escuchando canciones infantiles, yendo a la escuela, participando de talleres, deportes, etcétera. Sí, completamente de acuerdo, Andrea. Yo creo que estos mitos también serían muy interesantes seguirlos profundizando en diferentes Espacios, programas, sí. en diferentes espacios, y empezar como a ver el tema de la sexualidad mucho más amplio, de forma mucho más holística, sin tanto prejuicio, porque finalmente lo que se empieza a revelar deja de estar oculto. Total. Ser un poco más amplios, tener esa capacidad de apertura para todo lo que tiene que ver con la sexualidad, desde la infancia hasta la adultez, hasta el adulto mayor, desde esa primera infancia que sienten, que necesitan, etcétera. No, y agradecerle a la comunidad jericuana por estar con nosotros en este espacio y muy seguramente los seguiremos teniendo. Muchísimas gracias.